Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado 11. Les habla el docente Halber Lara Marín para continuar en este día con una temática que hace semanas habíamos abordado, pero que hoy vamos a profundizar en miras de las pruebas ITFES. A continuación están viendo en pantalla una frase de Leonardo da Vinci que dice lo siguiente: cualquier persona que vaya a celebrar un argumento apelando a la autoridad no está utilizando su inteligencia, sino que es solo usar su memoria. Esta frase va a ser indispensable para comprender el tema de hoy, porque condensa en pocas palabras las consecuencias de utilizar un tipo de texto, un tipo de argumento. Y vamos a seguir indagando con el siguiente texto. Les aparece una frase, una captura de un mensaje publicado en Twitter que dice lo siguiente: que la masturbación de los hombres sea un concepto tan abierto desde temprana edad, pero la masturbación de las mujeres se mantenga en secreto y hasta se crea inexistente. Eso limita libertades sexuales de un género mientras exacerba las del otro. Eso también es machismo. ¿Qué clase de texto es este? Indaga, piensa y trata de responder en tu libreta cuál sería el tipo de texto. A continuación vamos a mirar una imagen, una caricatura que tiene por título Argumento ad hominem, que significa en español argumento contra la persona. Dice así: de un lado hay un hombre con una pancarta que dice no, y del otro dice lo siguiente: alguien que viste tan mal no puede tener la razón. ¿Cuál sería el título de esta clase? En tu libreta escribe qué tipo de textos son los 3 ejemplos que te he mostrado hasta el momento y cuál sería el tema de esta clase. A continuación vas a ver el título de la clase. Si lograste acertar bien, y si no, tenemos todavía la oportunidad de desarrollar el tema y de ir profundizando. Textos argumentativos, argumentos de autoridad y por analogía. Van a ser los 2 argumentos que vamos a abordar en el día de hoy. Mira en pantalla el DBA que dirige esta clase. Compara diversos tipos de texto con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en que son producidos. Ahora vamos a indagar, a profundizar qué es un concepto o qué es el argumento de autoridad. Son aquellos que utilizan la opinión de personas o entidades de prestigio reconocidos por todos para apoyar la tesis. ¿Para qué es útil un argumento de autoridad? Los argumentos de autoridad se utilizan para brindar importancia y credibilidad al texto, ya que estos citan determinadas fuentes de autoridad. Esta autoridad se manifiesta de acuerdo o en contra de lo expuesto en el texto y sustenta la validez de lo expuesto. Es importante saber para qué usamos los argumentos de autoridad, y si miramos bien, estos argumentos son muy usados en la vida cotidiana, en conversaciones que nosotros tenemos con nuestra familia y amigos, incluso en las discusiones. Por eso es importante identificarlos, saber su utilidad. Ejemplos de argumento de autoridad. Primer ejemplo: usar pasta dental previene la formación de sarro, caries, gingivitis, dijo el odontólogo Juan Carlos Ortiz Medina, director y presidente del Centro de Salud Dental de Brasil. En este ejemplo vemos cómo un médico utiliza la opinión de un odontólogo muy famoso para hablar de un tema de salud oral. El segundo ejemplo viene de la filosofía y dice lo siguiente: según Platón hay 2 mundos, uno palpable que se experimenta a través de los sentidos y otro al que solo es posible acceder mediante el pensamiento o la razón. Esto es algo que vimos en el primer periodo, pero podemos notar en este ejemplo que el autor, la persona que escribió el ejemplo, usa como argumento de autoridad unos planteamientos de Platón. Continuamos. Miren esta imagen, que es una caricatura, que nos habla de un tipo de argumento o una especie de argumento de autoridad cuando dice: Isaac Newton era un científico genial y creía en Dios.
Si miran, el autor de este comentario, por su vestimenta parece un sacerdote, miembro de la Iglesia Católica. Y si miramos del otro lado, es un personaje que parece ser como un científico o un intelectual. Cuando dice, es claro que la indeterminación no existe. El mismo Einstein dijo que Dios no juega a los dados. En ambos ejemplos vemos cómo dos autores utilizan argumentos de autoridad basados en el mismo autor, en este caso Albert Einstein, y en el otro Isaac Newton. Son argumentos de autoridad que se pueden usar en una discusión. Miremos ahora qué es un argumento por analogía. Se basa en la comparación de dos o más ejemplos los cuales tengan alguna similitud. A partir de esta similitud se podrá llegar a una conclusión lógica. Los contextos que deseas comparar no necesariamente deben ser parecidos. Basta con que tengan una similitud con la cual se pueda llegar a una conclusión lógica. Atendiendo a esta definición, la analogía no es más que una comparación entre cosas, personas, sujetos, circunstancias, textos que no son iguales pero que son parecidos y que permiten sacar una conclusión. Es importante saber que no toda comparación es una analogía. Las comparaciones no llevan a conclusiones algunas veces, pero las analogías comparan, establecen un parecido y nos llevan a una conclusión. Miremos el siguiente ejemplo, por analogía. Lucía le cuenta a María que se va a separar de su esposo porque discuten mucho. María le aconseja que no lo haga, ya que cuando ella pasó por una situación parecida, solucionó el problema consultando a un consejero matrimonial y pudo salvar su matrimonio. En este ejemplo vemos la cotidianidad de dos mujeres que conversan y esto lo podemos usar claramente en la vida cotidiana nuestra. Y acá se ve cómo dos mujeres, sobre todo María, cómo ella comenta su propia experiencia personal. Y en este ejemplo se ve la comparación de la situación de María con la de Lucía y cómo la conclusión es la experiencia basada en lo que le aconteció a María, que fue parecido a lo de Lucía. Entonces aquí vemos comparación, similitud en algunas cosas y un consejo que vendría siendo la conclusión de la analogía. Seguimos y a continuación van a ver otro argumento, de analogía, otro ejemplo, y dice así: en los argumentos por analogía se comparan dos casos. En el caso de los argumentos por analogía se trata de establecer una comparación entre el caso o la opinión que se defiende y otro caso u otra situación similar. Es como decir, está de color rojo entre comillas. Solo lo que es válido o se acepta en un caso debe valer también en este caso que estoy exponiendo. Escuchen atentamente este ejemplo. Un niño intenta convencer a sus padres de que le dejen ir a una fiesta. Sus padres insisten en que es demasiado joven y el niño argumenta que a su amigo de la misma edad que él sí le dejan ir. Aquí vemos también cómo desde la infancia nosotros podemos establecer analogías y esto es algo también que puede suceder en la vida real. Seguimos con los ejemplos de argumentos por analogía. Primer ejemplo. Si doña Juanita pudo regatear en el mercado el precio de las verduras y consiguió menor costo, entonces si yo hago lo mismo podré tener un precio más bajo en las verduras y ahorraré dinero. En este ejemplo vemos cómo la experiencia de Juanita se puede parecer a la mía y yo puedo alcanzar de pronto el beneficio que ella tuvo, que es ahorrar dinero. Este es otro ejemplo de analogía. Segundo ejemplo, para la escuela di un discurso, así que ahora soy capaz de dar cualquier discurso. Este también es una analogía de la experiencia de una persona. Miremos ahora el siguiente tema, que está muy relacionado a las exposiciones que algunos estudiantes están desarrollando. La patrística y la escolástica, la filosofía medieval, que va del siglo V hasta el siglo XV de nuestra era,
donde se manifiesta como principal tipo de argumento la autoridad. La autoridad en los clásicos de la filosofía como Platón, Aristóteles, en los científicos como Ptolomeo, pero también en la autoridad basada en las Sagradas Escrituras, como la Biblia. Esos argumentos de autoridad dominaron la patrística y la escolástica. A continuación van a ver el primer párrafo donde van a identificar las citas textuales que nos dan a entender que son argumentos de autoridad. La persona que escribió este texto empieza a mostrar a través del mismo ejemplo cómo la filosofía medieval, específicamente la de la escolástica, la de Santo Tomás de Aquino, usaban los argumentos de autoridad. Y en pantalla van a encontrar que está entre comillas y que tiene que ver con una cita bíblica de Génesis. Allí hay un argumento de autoridad usado por Santo Tomás y por la escolástica. En el segundo párrafo van a encontrar nuevamente alusión a Santo Tomás de Aquino, pero acá hay otra cita textual que nos indica que es un argumento de autoridad porque aparece en negrillas y entre comillas, y está basado en un texto de Aristóteles llamado La Ética a Nicómaco. Ese es un argumento de autoridad usado por Santo Tomás de Aquino, ya que este filósofo era un seguidor de Aristóteles. Ahí vemos cómo la filosofía escolástica hace uso de la tradición filosófica griega para fortalecer sus tesis, sus pensamientos. Miremos el tercer párrafo, un poco más extenso, ya hace alusión a San Agustín de Hipona, léanlo. Allí van a encontrar también una cita textual, entre comillas y en negrillas, que les indica que es una cita textual y es un argumento de autoridad. San Agustín era seguidor acérrimo de Platón, y por esto este argumento de autoridad está basado en la opinión de Platón. Ahora miren en pantalla la filosofía en el Renacimiento. Acá hay una ruptura con la época medieval, porque en la época medieval los argumentos usados eran por argumentos de autoridad, pero acá los argumentos son por analogía. Ya no interesa en el Renacimiento buscar la autoridad o la tutela de otro pensador, de otro científico o filósofo, sino lo que se busca en el Renacimiento es lograr nuevos conocimientos, avanzar en el conocimiento. Y para avanzar en el conocimiento, las analogías son muy útiles porque nos llevan a conocer cosas nuevas. Entonces el argumento por analogía será el preferido del Renacimiento. En este primer párrafo, como introducción a este tema de la filosofía del Renacimiento, nos habla de ese cambio de los argumentos de autoridad a los argumentos por analogía. En el segundo párrafo deben identificar cuáles son los argumentos por analogía. Recuerden, donde comparamos cosas que son similares y sacamos una conclusión. Fácilmente en este párrafo que están viendo en pantalla encontrarán las letras en negrilla. Esas letras en negrilla indican que es un argumento por analogía. También verán con letra cursiva otro argumento por analogía. Identifíquenlo y escríbanlo en su libreta como ejemplos. En este párrafo están viendo nuevamente ejemplos de argumentos por autoridad, argumentos por analogía, perdón, y allí encuentran con negrilla la identificación. En este último párrafo también aparecen argumentos por analogía, especialmente usando a Nicolás Maquiavelo. Léanlo y identifíquenlo y pásenlo a su libreta. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Como evidencia de esta clase, identifiquen primero los 3 tipos de texto que aparecen en el inicio del video, y de la filosofía medieval y la filosofía del Renacimiento, identifiquen los ejemplos de argumentos de autoridad y argumentos por analogía y pásenlo a su libreta. Tómenle fotos y me lo envían a mi WhatsApp personal. Muchas gracias por su atención y que tengas un excelente día.